De verdad que no entiendo lo que estoy leyendo. ¿Le debo pedir ayuda a alguien? ¿O dónde consigo la solución? Ya sé lo que voy a hacer. Y sabes, amigo, voy a ir directamente en oración y pedirle al Señor que me ayude a entender lo que estoy leyendo, porque no hay de otra forma. A través de la oración lo voy a hacer. Ahora sí puedo entender lo que estaba tratando de leer en la Biblia, y así como tuve ese problema para entender, quizás pueda ser tu situación. Por esa razón que te invito a que no te pierdas el capítulo de hoy, el cual se titula Pasos para la interpretación bíblica. Quédate aquí en tu canal. Pasos para la interpretación de un texto bíblico. Bienvenidos, apreciados amigos, una vez más a su programa La Biblia dice así. Y en esta semana, tal como lo dice el título, vamos a estar viendo lo que serían algunos pasos que debemos seguir para lo que es la interpretación de la Biblia, de las Escrituras. Este es un tema muy importante, dado que pues si interpretamos incorrectamente lo que es la Biblia como tal, entonces tendremos una idea distorsionada de lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra. Y antes de comenzar lo que es este estudio, vamos entonces, como siempre es un hábito de mi parte, tener unas pequeñas palabras de oración para que Dios sea el que nos dé el entendimiento necesario para poder comprender lo que su palabra nos quiere decir en este momento. Así que vamos a hacer ahí mismo donde estás un momento de oración. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias por la oportunidad que nos ha brindado de una vez más poder venir a su palabra y a estudiarla, pidiendo que su Espíritu Santo nos instruya, nos guíe y nos tome, Señor, conforme a su voluntad, en el control de nuestra mente, de nuestro entendimiento, y que podamos, Señor, salir edificados por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, apreciados amigos, entonces como ya previamente lo estaba diciendo, vamos entonces, con el favor de Dios, ver lo que sería esos pasos. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2 verso 14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Nota aquí que hay algo muy importante, de lo cual el apóstol nos indica a cada uno de nosotros, no solamente a la iglesia en Corinto en su momento cuando se escribe esta carta, sino que también es un mensaje para cada uno de nosotros y que se aplica de una forma contundente, de forma individual, en nuestra experiencia con Dios. Dice ahí entonces que nosotros, natural así como somos, dice que muchas veces si no estamos conectados con Dios, no podríamos percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. En otros temas anteriores estuvimos viendo lo que es la conexión necesaria que debemos tener con Dios, y únicamente teniendo una mente espiritual, también como lo mencionábamos, que el apóstol Pablo lo decía. De esta forma es que usted y yo podemos comprender lo que Dios quiere indicarnos. Sin embargo, si no hemos aprendido a desarrollar una mente espiritual, dice que si vivimos de una forma natural, que podría decirse aquí de una forma común, es decir, que no renacida. Recuerda que Jesús, cuando Nicodemo le pregunta qué era lo que necesitaba hacer para heredar la vida eterna, ahora Jesús le dice que era necesario nacer de nuevo. Nicodemo ahora dice: pero ¿cómo es posible que yo, siendo una persona ya adulta, pueda nuevamente meterme al vientre de mi madre y nacer nuevamente? Claramente no era eso lo que Jesús estaba diciendo, sino que el verdadero nacimiento que Dios pide de cada uno de nosotros
no es un nacimiento de carne o natural como todos los seres humanos cuando nacemos, sino que el nacimiento que Dios nos pide es eso, como lo dice en 2 Corintios 5:17, un renacimiento, es decir, cuando estamos nuevamente en Cristo Jesús, somos nuevas criaturas. Es decir, que cuando hemos nacido del agua, es decir, cuando entregamos nuestras vidas a Dios en el bautizo, ya entonces dice que pues dejamos de ser esas personas que solíamos ser en un momento, y ahora cuando surgimos a nueva vida, es decir, cuando tenemos esa conversión, entonces las cosas que solíamos hacer en un momento dado, ya las dejamos hacer no por cuenta propia, porque naturalmente nosotros somos pecadores, ¿sí? Pero el proceso aquí que pasa es milagroso y algo muy maravilloso, porque cuando nosotros permitimos que Dios ahora nos transforme, nos cambie, ya las cosas que solíamos hacer no las hacemos más, porque el Espíritu de Dios mora en nuestros corazones. Entonces, por eso dice allí que para la gente que aún no ha podido comprender esto, o que incluso muchas veces no sabe de estas cosas, quizás parecerán locura, ¿sí? Porque hay muchas cosas que a veces los cristianos quizás hacemos de una forma contraria a lo que la sociedad hoy nos plantea. Entonces, por eso es que a veces es un poco difícil entender muchas cosas que Dios nos indica en su palabra, que son muy difíciles de comprender dentro del razonar humano. Por eso dice que cuando vivimos para Dios, tanto la mente, el cuerpo y todo nuestro ser es de forma distinto, y únicamente se discierne de manera espiritual. Entonces, apreciados amigos, uno de los primeros pasos que nosotros debemos tener muy presente al momento de interpretar las escrituras, porque nota allí que el versículo que leí anteriormente, ¿sí? En 1 Corintios 2:14 dice que es con una mente espiritual, ¿sí? Es decir, que cuando vamos a la Biblia, no debemos ir a la Biblia solamente con el deseo de buscar una información, o porque quiero debatir, o porque quiero argumentar, o porque quiero exponer mi punto de vista, o porque quiero defender lo que yo creo que es así, o porque quiero cambiar a una persona porque no actúa o no se conforma a lo que yo creo. No, apreciado amigo que me oyes, cuando vamos a la Biblia debemos ir con una mente espiritual. Entonces, el primer paso es volvernos al Señor en oración. Por eso es que usted notará que es muy importante, y siempre lo seguiremos viendo en esta serie de temas que vamos a estar compartiendo con el favor de Dios semana tras semana. La primera cosa que yo siempre hago es abrir con una oración. ¿Por qué, apreciado amigo? Porque si bien es cierto que cuando yo elaboro estos temas, Dios me da la facultad, el tiempo, la paciencia para poder armar estos temas y poderlos compartir con ustedes. Si bien es cierto que tengo una preparación mental, tengo un momento en el cual procuro buscar la información adecuada. De todas formas, por mucha preparación que yo tenga de lo que voy a exponer, debo buscar a Dios en oración. Mira lo que dice el libro de Santiago capítulo 1, verso 5, dice lo siguiente: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Entonces note que si usted necesita poder tener un entendimiento más claro de las cosas, y para los que siguieron el repaso de la lección de esta semana, que era sobre sabiduría para vivir con rectitud, yo decía en el video que la sabiduría que Dios nos invita a que seamos partícipes no se encierra únicamente en un conocimiento teórico, sino que nos lleva a una realidad práctica. Entonces, la sabiduría que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros nos lleva precisamente a lo que yo decía en el video, a tener un testimonio vivo, ¿sí? Porque la sabiduría va vinculada con la ley de Dios, tal como lo vimos en ese tema de la lección. Va vinculado lo que Dios ha revelado,
dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Es decir, conformo mi vida de acuerdo a las enseñanzas que Dios me ha revelado en su palabra y lo que Dios ahora me indica que tengo que hacer, entonces eso es lo que yo procedo a actuar en mi vida. Entonces, por eso dice que si usted tiene falta de sabiduría, si usted hay algún punto que no entiende muchas veces de qué decisión usted debe tomar, vaya directamente a Dios, que es la única fuente que le da el entendimiento necesario. Hay otro versículo muy hermoso que encontramos en Lucas capítulo 11, verso 13, y que tiene precisamente que ver con este primer punto de la oración. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan? Es maravilloso ver que Jesús nos indica que aún nosotros siendo personas imperfectas, los que son padres y tienen sus hijos, y yo no tengo hijos ahorita mismo, pero sí tengo sobrinos. Y tengo un sobrino que si es, vamos a decir, a las 10 de la noche y le pide a la mamá, quiero, por ejemplo, por dar un ejemplo, quiero un McDonald's, o quiero, no sé, quiero pollo, o quiero comer esto, quiero aquello. De repente, en el momento, claro, podrá que se incomode en el momento la mamá de este niño, porque pues a veces puede que no haya dinero, o porque obviamente a esa hora que está pidiendo eso, es como un poco imposible que le den eso. Pero me gusta mucho poner este ejemplo porque me hace recordar lo que estoy leyendo. A pesar que quizás en el momento hay una cierta limitación, ella siempre le dice, bueno, yo no tengo dinero, pero ve y pide solo a tu papá. Y bueno, no sé cómo el papá de este niño hará para de repente poder complacer esa necesidad que su hijo tiene. Pero entonces, amigos que me oyes, si nosotros, siendo dados al mal, procuramos dar buenas cosas, podemos sustituir en este caso la palabra hijos, dar buenas cosas a nuestros amigos, dar buenas cosas a nuestros familiares, dar buenas cosas al esposo, a la esposa, al novio, a la novia, en fin, a las personas que amamos, ¿cuánto más Dios, que nos ama a todos por igual, Él está dispuesto a dar su Espíritu Santo? Y como lo decía también en otro tema que recuerdo que estuve dando hace 2 semanas, sobre la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si no tenemos el Espíritu Santo que nos guíe, créanme que haremos una interpretación incorrecta de las Escrituras, porque las cosas que son reveladas para nosotros no son reveladas, ¿sí? Pero las cosas que no son reveladas son para Dios, como dice Deuteronomio 29:29. Entonces vemos aquí que eso es un principio muy importante, volvernos a Dios en oración. Otra parte que también es pero muy importante es con relación a lo que es leer el texto. Sí, es una parte muy primordial. ¿Por qué es primordial? Porque si bien es cierto, la lectura de la Biblia, usted decide si usted quiere tener una lectura superficial o si usted quiere tener una lectura profunda. Y aquí hay un ejemplo que tomé de Lucas capítulo 4, verso 16 al 19. Y mire lo que el Señor Jesús hizo mientras estuvo aquí en tierra con vida. Dice, vino a Nazaret donde se había criado y el sábado entró en la sinagoga. Mira, aquí hay un punto muy importante. De repente esto no es tema de esta serie por ahora, pero vamos a llegar a ese punto, apreciado amigo. Vamos a hablar del día de reposo. Hoy el mundo cristiano dice que ya el sábado no es día de adoración, pero a mí la Biblia me dice que el día de adoración es sábado, no es día domingo, como muchas veces se predica, ¿sí? Entonces, si usted dice seguir a Jesús, amar a Jesús de todo corazón y quiere vivir conforme a su voluntad, pues hay que seguir el ejemplo de Jesús. Jesús no fue a la iglesia el domingo. Dice que conforme a su costumbre, él iba el sábado a la iglesia, ¿sí? Entonces, algo interesante pasó en ese momento. Dice que se levantó a leer. Y de repente si hacemos una lectura superficial sobre lo que es la palabra leer, podríamos decir, bueno, agarró un rollo y empezó a hacer una lectura. Pero usted se ha detenido a pensar por un momento lo que sería la palabra leer en sí. ¿Qué es lo que realmente el versículo está tratando de indicarnos? Bueno, les indico de que la palabra leer
va más allá de una mera lectura superficial. La palabra leer en el griego, bueno, no lo anoté en la presentación, pero lo tengo acá, es la palabra anaginosco. La palabra anaginosco se refiere tanto a una lectura pública como una lectura privada. Pues tiene esa misma connotación. Dice aquí el diccionario que estoy aquí leyendo: era de esperarse que se le pidiera a Jesús que leyera las escrituras y que predicara un sermón al regresar a Nazaret, pues esto se podía pedir a cualquier israelita mayor de 12 años. Jesús lo había hecho siendo aún niño. Entonces, note aquí que la costumbre de ese entonces era escoger el pasaje para ese tema, ¿verdad? Y se presentaba en forma de sermón. O sea que la lectura aquí no es una lectura superficial, sino que levantarse a leer es, como dice la palabra, anaginosco, y es una lectura de tipo público o privado. Entonces, cuando es una lectura de tipo público o lectura privada, es una lectura que no solamente se queda en de leer de forma superficial, sino que la lectura nos lleva, si es de tipo público, nos lleva a la reflexión, nos lleva a meditar. Entonces, si es una lectura privada, lo mismo. Usted lee y medita lo que está leyendo, está entendiendo o no lo que está leyendo. Entonces, ese es el tipo de lectura que Dios nos manda a que hagamos su palabra. No es que abro la Biblia y cumplo con leer un capítulo ya. Es entender palabra por palabra, renglón tras renglón, un poquito aquí, un poquito allá, como dice Isaías capítulo 28, versículos 10 y 11. Entonces, se le dio el libro, el profeta Isaías sigue diciendo el versículo, y habiendo abierto el libro, nota allí que ahora él abre el libro, en este caso, bueno, el papiro que en ese tiempo no era que existía Biblias como hoy en día, uno de los rollos del Antiguo Testamento, que era lo que estaba en ese entonces, y halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Nota aquí que el Señor Jesús lo que está haciendo es leer el pasaje de Isaías 61, y cuando usted sigue leyendo el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, notará que al final, cuando Jesús lee este versículo de Isaías 61, note que dice: hoy se ha cumplido esta escritura. Entonces, podemos decir que este es uno de las prédicas que Jesús tuvo bien cortas, por así decirlo, porque la Biblia no nos dice mayor información de cuántas palabras Jesús habrá dicho, pero lo que sí bien es cierto, amigos que me estás oyendo, es de que la lectura del texto nos debe llevar a una comprensión profunda y que sea una lectura que nos lleve a un encuentro cercano con Dios. Note entonces que también hay que emplear la mejor lectura posible. Este es otro de los pasos. ¿Por qué hay que emplear la mejor lectura posible? Bueno, porque si bien es cierto, nosotros leemos la Biblia, pero yo debo entender qué es lo que Dios me está diciendo. Debo sacar el mayor provecho para que la lectura de su palabra me pueda ser de utilidad. Por esa razón, el Señor, nuestro Dios, indicó a Moisés en Deuteronomio 4:2, dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Entonces vemos aquí que ya lo que Dios indicó, no hay que agregarle más nada. No hay que tratar de mejorar lo que ya Dios ha hecho, lo que nos ha indicado. Hoy entonces, ¿por qué queremos tratar de interpretar según lo que creemos que es, o por qué a veces omitimos? La palabra de Dios es clara en ese punto, y no solamente se lo dijo a Moisés en su entonces, también eso para nosotros aplica hoy, apreciado amigo. Apocalipsis 22, 18 y 19, que está en el Nuevo Testamento y en nuestra era, dice: yo advierto a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a estas cosas,
Note lo que pasará si usted le añade a la Biblia. Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita, note la otra parte. Por un lado está si añadimos y la otra parte si quitamos. De las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, note cuán serio es esto de cuando interpretamos un texto, ¿sí? Esto es algo muy importante. No hacer como cierta vez, hay un ejemplo que no sé si será verdad o no, pero igual lo tomo como referencia. Lo escuché de cierto predicador, cierta vez decía que una persona nunca había leído la Biblia en su vida, pero un día le dio por leer las escrituras. Y dice que cuando abrió la Biblia, por casualidad lo abrió donde dice que Judas se ahorcó. ¿Sí? Entonces dice que luego él vino y volvió a abrir la Biblia y la segunda vez cuando abrió la Biblia decía el versículo, ve tú y haz lo mismo. Entonces, parece un poco chistoso lo que estoy diciendo, pero hay personas así que leen por partes y no relacionan lo que está tratando Dios de decirnos. Claramente Dios no le estaba enviando a este hombre que se ahorcara, ¿verdad? Pero quizás, aunque nos parezca un poco chistoso el ejemplo, pero de la misma forma, apreciado amigo, por eso hay tantas creencias. Y este es el sentido por el cual nosotros debemos estar firmes en lo que hemos creído bajo un escrito está. Y esto es tan serio, apreciados oyentes, porque hay denominaciones que incluso dicen predicar la palabra de Dios, de ser cristianos, y que han puesto incluso en duda la palabra de Dios. Muchos incluso han llegado a argumentar que hay partes de la Biblia que son alegóricas, se quedan en meras simbologías, interpretaciones con una enseñanza o una moraleja, pero esto no es lo que Dios ha dicho. Nosotros estuvimos viendo en 2 Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, no es posible que yo diga, por ejemplo, hay una interpretación y que tristemente la iglesia común, la cual ustedes saben cuál es, su líder cierta vez dijo de que, imagínense hasta qué punto llegó a decir, y esto no lo estoy inventando, usted lo puede buscar. Hoy en día vivimos una era donde la información está por todos lados. Y yo lo que voy a decir lo digo con todo respeto porque aquí tengo amistades de diferentes denominaciones o que también son adventistas, pero esto lo digo con mucho respeto y con mucho amor, de que cómo es posible que una persona que está liderizando a un grupo de cristianos y se atreva a decir de que Dios, la creación, o sea, para tratar de poner las creencias bíblicas del relato de la creación de Génesis 1 versus lo que es la teoría de la evolución y llegar a decir de que Dios pudo haber sí creado el mundo pero le tomó miles de años para encajar lo que la evolución te dice de que un día de la nada apareció una bacteria o un germen, no sé, y las especies empezaron a salir y a mutar y a cambiar y que luego pues el mono apareció no sé de dónde y empezaste a evolucionar hasta llegar al hombre que eres hoy. Entonces, noten que, y disculpen el término que voy a usar, pero esto es totalmente absurdo. Llegar a creer que usted viene de la nada y que la nada empezó a formarse, cuando la Biblia claramente nos dice de dónde son nuestros orígenes. Entonces, por esa razón, apreciado amigo, nosotros debemos estar claritos en cuanto a lo que Dios nos indica, en cuanto a todo lo que procede con esta vida. Entonces, si ponemos en duda una cosa tan simple como la creación, imagínense el resto de las cosas. Si empezamos a quitar lo que Dios ha revelado, ¿usted se imagina cuál será el fin del ser humano si se atreve a dudar de Dios? Yo prefiero, si bien sincero, ¿sí? Yo prefiero 100% creer en un Dios el cual yo nunca he visto, pero que sé que tiene poder, a creer que de la nada aparecí.
de que las cosas se dieron porque sí. No, yo prefiero creer en Dios y tener mi fe puesta en Él, y creo que es mi derecho como persona a expresar de que tengo fe en un Dios que es capaz de hacer cosas que a mi alcance no están, pero que Él sí las puede hacer por mí. Entonces, amigos, esto es muy importante, la forma en cómo usted emplea la lectura de la Biblia en su contexto correcto, en su interpretación correcta. Este señor muy conocido eh, dice en su libro Entender la Sagrada Escritura, el señor Ray George W., en la página 406, él dice lo siguiente en cuanto a las traducciones de la Biblia, porque este es otro punto que ha sido muy cuestionado. Hay personas que dicen y que, bueno, lo que pasa es que la Biblia no fue escrita en el idioma original de nosotros y ha sufrido ciertas traducciones y por lo tanto a veces se pierde el sentido de las palabras y no es 100% fiable. Hay incluso una confesión cristiana que indica de que ellos creen en la Biblia hasta cierto punto donde esté traducida correctamente y que por esta razón el otro libro que ellos promocionan es una copia exacta o mejor de lo que Dios ha revelado. Esto no es bíblico. La Biblia es claramente en decir que si recibimos una enseñanza e incluso hasta de un ángel, una enseñanza del evangelio que no está revelado, que lo tenga por anatema. Entonces, por tal motivo, apreciados amigos, nosotros debemos confiar que si bien es cierto que la Biblia ha sufrido algunos cambios en ciertas palabras, pero aún así no deja de ser palabra de Dios. Porque independientemente de los cambios en las palabras, porque quizá los traductores intentaron en su mejor haber de hacer, de poner una palabra similar, pero esto no significa que Dios no nos quiera revelar en un principio. Entonces dice aquí, este punto es muy importante, dice, en la actualidad existen tres tipos de traducciones de la Biblia. Eso hay que tenerlo presente. Sí, la Biblia ha sufrido ciertas traducciones, pero dice aquí que las que se acercan más al lenguaje original que a la lengua a la que se traduce y que se denominan traducciones literales o de correspondencia formal. Ese es el primer grupo. Las que tratan de traducir lo más apegado al idioma original. En este caso, la Biblia, acuérdense que fue escrito en arameo, lo que es el Antiguo Testamento, que es una lengua hebrea, y en el Nuevo Testamento lo que es el griego. Entonces, los traductores lo que hacen es procurar personas que son especialistas en esta rama de la lingüística. Ellos intentan entonces de traducir lo más, o sea, ser lo más fiel posible de traducir, como dice ahí, de correspondencia formal. Otro punto que es en cuanto a la traducción es que también están las que se preocupan más por la comprensión de la lengua traducida que en el original. A estas se le denominan traducciones dinámicas o de equivalencia dinámica, que son aquellas traducciones que, aunque si bien es cierto no están al 100% como en el original, pero que tratan de decir más o menos una equivalencia a lo que pudo haber sido en el lenguaje original. Y también tenemos las traducciones que en un esfuerzo de actualización de la Biblia se apartan del original para que sea un texto más común a lo empleado hoy en día, y esto se le denomina paráfrasis. La paráfrasis no es mala porque es una forma de interpretar la idea de lo que el autor quiso decir. Porque acuérdense que la Biblia fue escrita hace más de 2000 años atrás, mucho tiempo más atrás, y hay muchas palabras que en el idioma original se han ido perdiendo, ¿sí? Y que en la actualidad tienen otra connotación. Entonces, para nosotros tener una idea de lo que acabé de decir y lo que vamos a entender, incluso esto nos sirve más que todo para poder comprender la utilidad de la Biblia y hacia dónde nosotros queremos ir. Por ejemplo, si usted quiere hacer un tema, si a usted le gusta predicar o quiere dar un estudio bíblico o quiere, no sé, quiere de repente guiar a una persona en cuanto a alguna doctrina o algo que de repente quiere compartir con una persona, y qué fue lo que el autor quiso decir en su lenguaje original, aquí hay ciertas Biblias que sirven para esto. Dice, por ejemplo, la Biblia de las Américas es una de las Biblias que tiene traducción literal. La Biblia de Jerusalén
que tengo entendido que estas Biblias son de fuentes católicas y a mí me encantan estas Biblias porque se apegan exactamente a lo que es en el lenguaje original. No todo lo que la Iglesia católica nos dice es malo en realidad, porque hay muchas cosas buenas. E incluso, como lo he dicho en otros temas anteriores, o si no lo he dicho, bueno, lo digo en estos momentos, tengo familiares católicos y créanme que yo defiendo, y que esto no se malinterprete lo que estoy diciendo, pero yo defiendo muchas cosas que mis hermanos católicos eh, predican. Estas cosas que son 100% fiables y que apoyo es que ellos tienen la mejor, podemos decir, la mejor traducción en cuanto a las escrituras en este punto. Claro que difieren algunos puntos teológicos, ya es otro asunto aparte, pero refiéronme en este sentido de las escrituras. Las fuentes fiables son estas Biblias. También dice que tenemos la Biblia Reina Valera del año 1909, la Nueva Versión Internacional y la Biblia de Ferrara son algunos ejemplos de traducción literal. Ahora vamos con las Biblias que son con traducción dinámica. Bueno, tenemos la Biblia en lenguaje sencillo, la Biblia en lenguaje actual, la Biblia Mensaje en inglés, The Message, por Eugene Peterson, que es una traducción al inglés, la Nueva Traducción Viviente, la Biblia en lenguaje contemporáneo. Estas son Biblias que nos ayudan a poder armonizar, digamos que un contexto paralelo a nuestros días. Y el otro grupo, que es el ejemplo de Biblia con paráfrasis, tenemos la Biblia en lenguaje sencillo, la Nueva Versión Internacional, la Biblia en lenguaje actual y la Biblia al día. Y ahí se me olvidó ponerlo también, Dios habla hoy, que es otro punto de Biblia que está dentro de lo que es paráfrasis. Entonces, ya depende de la utilidad que usted le dé a cada una de estas Biblias. Lo que sí bien es cierto, amigo, es que todas ellas tienen un mismo propósito, y es conducirnos a Dios. A pesar que ha habido traducciones distintas, la esencia del mensaje no se pierde, porque si usted hoy en día tiene incluso hay muchas formas de que, si usted no cuenta con alguna de estas Biblias que mencioné, de lenguaje literario, o sea, literal, disculpen, que en copia salta del idioma, hay muchas herramientas que podemos usar alternas si no contamos con una Biblia así como tal. Hay un diccionario que es el diccionario de Strong, y que aquí usted, en ese diccionario, usted puede buscar lo que quiso decir en el lenguaje original. Entonces, en realidad, hermanos y amigos que me están escuchando, el que yo no cuente con una Biblia, quizás, si es el caso suyo, yo por ejemplo uso la Reina Valera del año 1960 y también uso la del 1995. Sí, hay de repente variaciones, pero al final el punto aquí importante es que Dios pues intenta decir a través de su palabra lo que es necesario para mi salvación. Entonces ese es el punto más importante. Ahora dice aquí también que hay que considerar el texto original, y esto es algo muy, pero muy de mucha vitalidad. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, es de una importancia tener en cuenta que la Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego, y que existen detalles lingüísticos que matizan el significado de los conceptos. Y la palabra reposo, por eso que me gusta, si usted va a una Biblia católica, va a encontrarse que en vez de decir reposo, dice la palabra sábado, ¿sí? Porque la palabra sábado en el hebreo, Shabbat, es descansar, hacer un alto. Entonces, todos estos matices, apreciado amigo, nos llevan a ver la riqueza literaria y el profundo conocimiento que Dios quiere compartirnos, para que nosotros podamos tener una mejor visión y una mejor percepción del propósito que Dios tiene para nosotros. Otro punto, y ya como esta es la última parte que finalizó de los pasos de cómo interpretar la Biblia, es investigar, analizar y comprender el contexto y teología del texto. 2x1 es esta parte. ¿Y por qué? Porque si bien es cierto el poner en práctica todo lo que previamente ya he dicho, si yo investigo cómo es correctamente, si uso las fuentes bíblicas según lo que necesito en el momento, si uso un diccionario bíblico,
en fin, uso todas las herramientas habidas y por haber. Yo tengo que entonces, aparte de la investigación, hacer un análisis profundo, entender lo que realmente quiere decir el versículo, tratar de aplicarlo y comprender, pero dentro de un contexto, o sea, un entorno adecuado, en qué sentido y con una teología correcta, o sea, lo que Dios me quiere revelar a través de versículo. Y un ejemplo muy claro que cito aquí es Mateo 19, 4 al 8. El contexto de estos versículos es que Jesús, por parte de los escribas y fariseos que siempre estaban ahí para andar poniéndole trampa, dice que ahora le preguntan en cuanto al divorcio. Y Jesús responde, bueno, en cuanto al divorcio y otros puntos relacionados con el matrimonio y demás. Y ahora él dice que Jesús responde, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, hombre y mujer los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán sola carne. Aquí Jesús está citando lo que es Génesis capítulo 2, verso 24. Y sigue diciendo, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y ahora entonces, ellos le preguntan, ok, está bien, eso es lo que dice la Torá en Génesis, pero si es así, entonces ellos le preguntan, ¿por qué pues mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? O sea, tú me estás diciendo que Dios creó la institución del matrimonio, pero ¿por qué entonces si Dios une dos personas que se aman, entonces ¿por qué existe el divorcio? Si así no fue al principio. Y te saben qué fue lo que Jesús le respondió. Y aquí hay tanta sabiduría en esta respuesta. Es que me encanta cómo el Señor Jesús respondía de una forma tan directa, apegada a la palabra de Dios. Dice, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Es decir, que si nosotros leemos el contexto en realidad del por qué el divorcio, no fue porque Dios lo creó o porque Dios quería que así fuera, sino que porque el ser humano es tan pero tan malo, a veces Dios nos da como que dice de largas para que nosotros nos demos cuenta que las decisiones erradas que tomamos tienen consecuencias. Entonces vemos aquí que el contexto del divorcio se da dentro de que, como ya Dios sabe todo lo que va a pasar, Él sabía incluso que los matrimonios no iban a ser eternos como se esperase que hubiese sido, porque ese era el plan original de Dios, pero a raíz de la maldad, ya Dios incluso proveyó, por así decir, salidas alternas, pero que al final, en este caso, no era el propósito original, pero aún así Dios, en su misericordia, digamos que en cierta forma, Él da esa licencia al ser humano, pero lo correcto es, como dice allí, es que las personas que toman este compromiso se amen y que puedan llegar a ese propósito que Dios tiene. Entonces, por eso él se diciendo, no es que porque existe una ley de que te puedes divorciar, yo voy a estar de acuerdo con esto, ¿verdad? Y no solamente este tema, apreciado amigo, hay muchas cosas que en la Biblia usted se encontrará, y no es porque Dios las apruebe, pero que están allí para una enseñanza a nuestras vidas y que nosotros no cometamos esos mismos errores que las personas en su momento hicieron. Por último, apreciado amigo, nada de esto que he mencionado sería importante si no llegamos a este punto con el cual voy a cerrar: poner en práctica lo aprendido. Yo puedo orar, puedo decirle a Dios que me ayude a poder investigar lo que el autor quiso decir en el idioma original, de que el contexto adecuado, de hacer una lectura profunda de su palabra, y todo lo demás que ya mencioné en este estudio. Pero lo primordial de todo esto es que usted ponga en práctica lo que aprendió. Por eso dice Santiago 1:22, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es decir, si usted conoce ya lo que tiene que hacer, que Dios le indica cómo estudiar su palabra y que Él le irá revelando muchas verdades si usted lo hace con un corazón, como lo he dicho siempre, con un corazón sincero y dispuesto a que Dios le guíe, que Dios tome su vida y usted pueda dejarse guiar por Él.
hay que poner en práctica lo que Él me dice. Si esto no es como, esto es como, pasaría como si, por ejemplo, yo voy al médico por una solución a una enfermedad que tengo, el médico me prescribe lo que tengo que tomarme y simplemente no me lo tomo. Y después estoy diciendo, ajá, pero fui al médico y no me solucionaron. Pero ¿cómo te vas a curar si no seguiste la prescripción? O quizás de repente la seguiste a medias. Entonces, es lo mismo, Dios nos da la receta, Dios nos dice cómo vivir, Dios nos indica qué tenemos que hacer. Y si usted quiere que en la vida le vaya bien, entonces trate de seguir lo que Dios ha pedido en su palabra, tal como es, ¿sí? Sin ninguna ambigüedad, sin ningún, como que serás así o no serás así. No, confíe en lo que Dios ha revelado. Apreciado amigo, quiero entonces terminar en este momento con una palabra de oración para que Dios nos guíe entonces siempre y podamos poner en práctica su palabra y lo más importante, que tras esa práctica podamos ser transformados con la ayuda de Dios. Oremos. Padre Santo que moras en los cielos, gracias una vez más porque nos has permitido poder entender tu palabra, entender que tienes planes para nosotros a través de ella, pidiendo que nos ayude siempre, Señor, a seguir tu voluntad y poder siempre poner en práctica tu palabra y así ser de bendición para otras personas. Bendice esta hermosa audiencia. Gracias una vez más. En el nombre de Jesús. Amén. Apreciados amigos, muchas gracias por haber compartido este tiempo conmigo. Que Dios les bendiga. Gracias una vez más por su atención y será hasta la próxima semana.